¿Cómo está la situación en el conflicto en Ucrania? Y sobre todo, ¿qué puede pasar en el caso de que haya un error, en el caso de que haya un desliz? Decía el viceministro de Asuntos Exteriores, Jay Ryabkov, que habría consecuencias devastadoras para Estados Unidos. También han anunciado sanciones en los últimos minutos hacia Reino Unido. José Luis, por eso te quiero preguntar, ¿cómo está la situación en Rusia? Si crees que puede haber presión también para que Putin responda de alguna forma, porque vemos muchos movimientos, ¿no?, por parte de la OTAN, por parte de Europa y de momento mucha mesura por parte de Rusia. No sé si crees que en algún momento puede haber algún tipo de respuesta, algún tipo de presión para que Putin pues termine atacando y respondiendo también a estas amenazas, ¿no?, por parte de la OTAN. Hombre, Putin tiene una mentalidad fría, como me ha ido demostrando. No es ningún loco, aunque desde luego no es ningún amante de las libertades. Pero lo que está claro es que va a intentar por todos los medios evitar una tercera guerra, pero aprovecharse de la situación y de ese miedo, como bien lo ha hecho. Tiene todo el respaldo de un arsenal atómico detrás, que es lo que le permite, bueno, pues que todo el mundo se mueva de esa manera, pues con esas directrices, con esas normas. Tiene la capacidad que le demuestra el poderío de su ejecutivo para un control exhaustivo de los medios de comunicación. Si se está desarrollando en la Europa occidental, imaginémonos cómo se está desarrollando también en Rusia en ese aspecto, y desde luego la dirección de toda la economía de Rusia claramente para un objetivo que es militar. Vemos ya lo que podían ser crisis de suministros, de municionamiento, incluso de voluntariado y de reclutamientos especializados, pues ya no los tienen. Ya el engranaje militar está funcionando y las Fuerzas Armadas rusas no tienen carencia de personal humano, tampoco tienen carencia de municionamiento y en ese aspecto el armamento, desde luego más crucial, más moderno que podían ellos todavía disponer, pues claramente se está usando, y aquellos elementos que podían ser decisivos y que podrían necesitar, bueno, pues para su articulación, pues lo están consiguiendo a través del mercado negro y de terceros países y por tanto eso les está dando esa superioridad militar que les está permitiendo limar el frente del Donetsk y crear, bueno, ese frente del norte, la zona de Kharkov, para distraer las reservas ucranianas, ¿no? Así que en ese aspecto yo creo que Putin sí que está lanzando más bien a nivel propagandístico, pero como vemos, con el miedo de que el arsenal atómico no es para nada propagandístico, existe, y eso es lo que le permite decir nunca saldremos de este conflicto derrotados, porque para eso pues salimos derrotados todos, o sea que eso es lo que le permite potenciar que la única salida que tiene el conflicto es una salida negociada en la cual todo el mundo pueda salir y vender una imagen positiva ante su público. Pero claramente, pues como bien se ha dicho, bueno, o se hace un esfuerzo extra por evitar todo ello, o los rusos ya están pues sacando todos sus ases de la manga y con un poderío que les está llevando, bueno, pues claramente a tener una mentalidad de victoria en estos 2 últimos años, y están avanzando un poco en unos frentes ante una Ucrania, bueno, pues que se está desmoronando, y en que mientras Zelensky tiene una mentalidad de combate, porque ya, bueno, pues está fuera incluso de su ordenamiento presidencial y su única actitud, pues los jóvenes ucranianos están claramente en conseguir los $6.000 que les permiten cruzar las fronteras y huir de un país que necesita para su reconstrucción por más de 40 años y que ellos desde luego no lo van a ver ni lo van a vivir. La particularidad es cómo podemos los europeos frenar este conflicto, esta sangría, y permitir que el continente europeo vuelva a ser lo que era, ¿no? Un paraíso de paz y no de guerras, como ha empezado a multiplicarse, por desgracia, ¿no? Vamos a ver, desde luego, José Luis, cómo se puede frenar esta escalada, hasta dónde llega también pues la mesura, ¿no?, por parte de Rusia, si en algún momento hay algún tipo de respuesta. Por eso te quiero preguntar, Emiliano, ¿qué esperamos de Putin? Porque claro, hablamos de mesura, de paciencia, es cierto, pero también en las últimas semanas hemos visto ejercicios nucleares con Bielorrusia, en este caso también ejercicios de defensa aérea, o sea que
de momento no responde, pero sí que dice, oye, ojo que yo también me sé manejar, ¿no? Que yo también sé responder. Quiero saber qué esperas un poco por parte de Rusia y si crees que va a haber algún tipo de respuesta en los próximos días o meses. O sea, con Putin o de Putin solo se puede esperar una cosa, que es lograr sus objetivos. Sí, lleva 30 años, no hay ningún tipo de democracia, ha eliminado a toda la prensa libre que había, a toda la oposición. Entonces, Putin lo tiene claro. De hecho, hay momentos en este proceso, digamos, de conflicto donde me recuerda al año 91 cuando se disolvió la Unión Soviética, donde el propio Yeltsin fue capaz de decir, no, se acabó la Unión Soviética porque quiero la Federación Rusa de tal manera que acabo con Gorbachov. Y un poco el planteamiento de Putin es, yo soy lo único, yo tengo mi objetivo de volver a recuperar la grandeza rusa o soviética, como lo queramos denominar, pero vamos, rusa en este caso, y no tiene ningún tipo de límites internos, es decir, y cualquier tipo de oposición interna pues rápidamente actúa para eliminarla y seguir perpetuándose en el poder. Y entonces la única solución que habría sería que internamente en Rusia, ya que no puede haber elecciones, si hubiera movimientos internos para tratar de derrocar a Putin. Pero como eso es imposible por el control que hay del Estado y los diferentes intereses generados dentro del propio los aparatos del Estado, pues nos toca hacer contramedida. Y en el fondo, aunque Macron a veces se excede, en el fondo lo que está haciendo es un análisis de la mentalidad, que con Putin solamente hay un objetivo, que es la victoria. La victoria que pasa por, no sé si ocupar toda Ucrania, porque eso me parece también misión imposible, pero sí por poner a alguien que sea de su cuerda y que por lo tanto le garantice esa cuestión y que sobre todo impida que Ucrania acceda a la Unión Europea y por supuesto a la OTAN como misión absolutamente posible. Por lo tanto, el lenguaje que entiende Putin es el de la fuerza y el de la constancia, porque es consciente que en otras ocasiones los occidentales hemos terminado abandonando a aquellos que inicialmente eran nuestros aliados y que hacían contrapeso a las influencias rusas. Entonces, él parte de la premisa que tarde o temprano nos cansaremos de apoyar a Ucrania y por lo tanto ganará. Pues sí, vamos a ver también hasta dónde llega el apoyo, ¿no? Por parte de Occidente, por parte también de Europa, más allá de Macron, ¿no? Que parece evidente que lo tiene bastante claro. Miguel Ángel, quiero preguntarte también por esto, si crees que va a haber en algún momento alguna respuesta por parte de Rusia y sobre todo si va a haber presiones al presidente ruso, a Vladimir Putin, pues porque, claro, vemos tantas amenazas, ¿no? Por parte de Occidente, tantas medidas, también tanto apoyo a Ucrania, que yo imagino que en algún momento tiene que haber voces discordantes incluso en el propio Kremlin, ¿no? Gente que le diga a Putin que Rusia puede incluso llegar a dar una imagen de debilidad en el caso de que no responda a la OTAN, a Occidente. Yo creo que dentro del Kremlin no hay ningún tipo de voz discordante. Este tipo de dictadores actúan de esa manera, es decir, se rodean, son autócratas, se rodean de gente que solamente sabe decirles que son muy altos, muy rubios y muy guapos y ya está. No nos olvidemos además los antecedentes de Putin. Putin es una persona de la KGB, educada, criada, formada en la KGB y tiene toda la sintomatología de la KGB. La KGB no era solamente un servicio secreto, la KGB era un servicio de poder. Yo me harto de decirlo, dentro del triunvirato que dio el golpe a Gorbachov estaba no sé si el presidente, el líder de la KGB. Y que Putin se libró porque en ese momento era una persona relativamente importante, pero no pasaba de ser un coronel del sistema. Entonces, él tiene una idea fomentada además donde constantemente le han debido de decir que él tiene toda la razón y que la lleva a cabo. De hecho, no nos olvidemos, en Occidente escuchamos de manera constante gente que la apoya, cosa que soy incapaz de entenderlo, porque ni le conoce, ni vive allí. Pero a ese punto llega, es decir, este tipo de personalidades son capaces de trascender inclusive las fronteras. Y no porque sean extremadamente empáticas, sino porque son extremadamente dominantes. Entonces, yo creo que olvidémonos de que va a haber cualquier tipo de alguien que de dentro le haga cambiar la opinión, ¿no? Y sin más leía a una persona que vive particularmente en Madrid, que ha conseguido que la Audiencia Nacional impida
que se le expatríe a Rusia, donde, bueno, pues lo que se le han encausado allí por no apoyar de manera descarada las políticas bélicas del Kremlin. Es decir, ese tipo de cosas en Estados Unidos no ocurren. Ocurren en Rusia. Además, cuando hacen cualquier tipo de asesinato político, se aseguran de que la gente entiende que es un asesinato político, porque lo tiran desde una ventana. O sea, ¿ya para qué lo voy a envenenar con plutonio? Nada. Lo tiro de una ventana y digo y además con sorna, digo que le ha entrado una depresión y que se ha tirado por una ventana. Entonces, olvidémonos de eso. ¿Cuándo vamos a poder llegar a un acuerdo con este hombre? Pues no lo sé. ¿Se podrá llegar en algún momento? Pues tampoco lo sé. Pero en cualquier caso, la única medida que nos queda, y ahí comparto lo que decían mis contertulios, es que no nos queda más que seguir apoyando a los ucranianos, porque si los abandonamos, lo que vamos a conseguir es que la matanza sea mayor y el poder que adquiera esta persona sea todavía mayor. Y eso, para nuestros intereses como occidentales, es cuando menos malo. Y aunque no sea más que por el egoísmo de que va en contra de nuestros propios intereses, lo deberíamos hacer, aunque realmente lo deberíamos hacer por un motivo más loable, porque ha habido alguien que sin un motivo aparente ha atacado e invadido a un país que no le había hecho nada, simplemente porque bajo sus ideas, su ideología y su manera de ver la vida, eso le correspondía, porque él considera que es parte de un imperio que además él debe ser quien lo maneje. Bueno, pues esa es la situación. El otro día les escuchaba a Felipe González decir que todo el mundo habla de Gaza, pero que nos olvidamos de Ucrania, donde el número de muertos en la guerra de Ucrania por parte de los ucranianos que han sido atacados vilmente es brutal. Es como 5 veces los muertos que ha habido en Gaza. Pero nos centramos solamente en Gaza. Bueno,